Hola a todos los que nos escuchan y nos han acompañado en estas cápsulas de podcast a través del tiempo de la Iglesia. El día de hoy queremos hablarles en este capítulo de uno de los padres de la Iglesia y lo mejor de todo es que nos acompaña para poder entrevistarlo. Su nombre es Eusebius Sophronius Hieronymus, pero qué nombre tan más largo. Nosotros lo conocemos como Jerónimo de Estridón. Él colaboró junto con Ambrosio, Agustín y Gregorio. Fue parte de uno de los 4 padres latinos y doctor de la Iglesia. Él nació en Estridón, en la frontera de Dalmacia y Panonia, entre el 331 y 347. Pero le daremos la oportunidad de que mejor él nos cuente un poco más de su vida. Adelante, Jerónimo. Cuéntanos acerca de tu acercamiento en la Iglesia. Tengo entendido que primero no estabas interesado en la Biblia ni en estudios religiosos. ¿Cómo fue entonces que te acercaste? Es correcto, Erika. Al inicio de mi formación no me interesaba o no había estudiado respecto de la religión. Sin embargo, cuando tenía 12 años, me enviaron a Roma junto con mi amigo Bonosus para proseguir mis estudios de gramática, de astronomía y literatura, bajo la dirección del más grande gramático en esa época en lengua latina, Elodio Donato. No sé si has escuchado de él. La verdad no, me gustaría que nos contaras más de cómo fue este aprendizaje que tuviste. Bueno, él era pagano. Ahí también tuve la oportunidad de acercarme al griego y a otros idiomas, y poco había leído de los libros espirituales. Me interesaban más los libros de Cicerón, Virgilio, Horacio, Tácito y Quintiliano, y autores griegos como Homero y Platón, y poco dedicaba a la lectura espiritual. Por lo menos, haciendo memoria, tomé unos 16 cursos de retórica, filosofía y griego, y esto me apasionaba demasiado. Fue donde empecé a aprender muchísimo. Ya más o menos por el año 366 comenzó mi vocación por la teología, donde descubrí el monacato. Yo antes no había escuchado de esto. Y entonces decido romper la relación con mi familia, decido consagrarme a Dios. Ya más o menos unos 7 años, más o menos por el año 373, 374, me enfermé y esto llevó a que yo tomara la decisión de dejar mis estudios profanos y consagrarme completamente a Dios. En ese entonces yo tuve un sueño en donde se me reprochaba ser ciceroniano y no cristiano. Por lo tanto, empecé a profundizar en la Biblia. Este sueño a mí me conmovió y me hizo poder acercarme más a la religión. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo fue tu acercamiento y cómo decidiste ingresar? He escuchado que tu corriente o que tú practicas el ascetismo. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? Bueno, cuando yo comienzo en esta corriente, he decidido hacer penitencia por mis pecados, alejándome al desierto de Siria, ya que yo rechazaba cualquier fuente de sensualidad, además de alejarme para trabajar mi mal genio y mi orgullo. Pero en ese aislamiento me di cuenta que eso no era para mí, pues estando en el desierto aún tenía demasiados pensamientos. Podría estar lejos de la práctica, pero en mis pensamientos deseaba en mis pensamientos estaba con mujeres y mi orgullo no se quitaba. Entonces decidí y me di cuenta que eso no era para mí. ¿Cómo fue que te nombraron sacerdote? Ya después de que hiciste toda esta penitencia, regresaste una vez más. ¿Qué pasó? Porque vuelves a Antioquía. ¿Cómo fue tu cambio ya más acercamiento? Bueno, a partir del sueño que yo te comentaba y de la penitencia que realicé en el desierto, aislándome de deseos carnales, regresé una vez más a Antioquía en el año 379. Ahí fui ordenado por el obispo Paulino de Antioquía, pero yo ya había revisado y realizado algunos comentarios mientras yo estuve en el desierto y en este tiempo. Realicé algunos comentarios y algunas interpretaciones de los libros del Nuevo Testamento como Hebreos, Mateo y también del Antiguo Testamento como Abdías. Me puse bajo la dirección y disciplina de un hermano judío quien me enseñó
el alfabeto hebreo y fui un tiempo a Jerusalén para familiarizarme con el idioma, para así poder hacer unas traducciones un poco más precisas y coherentes, objetivas de los lenguajes y entender la cultura de donde se desarrollaba este lenguaje. Tiempo después viajé una vez más a Constantinopla para continuar mis estudios en las Sagradas Escrituras, ya bajo la dirección de Gregorio Nacianceno. Allí permanecí 2 años siguiendo los cursos de Gregorio. Él fue mi preceptor y mi maestro que me enseñó. Poco después inició una comparativa de las interpretaciones latinas, griegas y hebraicas, y aquí podemos decir que es donde empieza a hacer esa comparación trilingüe de los idiomas originales y de nuestro idioma como tal. Del texto, estas comparaciones del texto de la Biblia. También por esas fechas empecé a traducir al latín y completé las tablas cronológicas de una historia universal que van desde Abraham hasta Constantinopla. Wow, ese debió haber sido un trabajo muy difícil, entonces, por lo que tú me cuentas, debe ser algo muy apasionante el hecho de que tú te hayas sumergido a estudiar esta línea cronológica. La verdad es que es algo completamente increíble y yo creo que no fue fácil hacerlo. Yo creo que te costó demasiado. No, para nada. Yo me siento muy apasionado realizando y no fue una carga para mí, al contrario, yo me apasionaba cada vez que realizaba las interpretaciones y así como empecé con un libro, seguía haciendo los comentarios de otros libros de la Biblia, lo cual me hizo conocer más la palabra. Ya para el año 382 regresé a Roma y ahí permanecí 3 años. Y como fue que esto acontecía, pues fue surgiendo el hecho de que me dieran la oportunidad de estar por nombramiento de secretario del Papa, estar en la iglesia. Sí, algo así sabía y había escuchado. ¿Cómo fue esto de que empezó la traducción? Porque te conocemos demasiado por la traducción o por la Vulgata Latina, pero yo no quiero andar en eso, quisiera que tú nos compartieras de esto. Sí, como te decía, el Papa Ambrosio había nombrado como secretario, el Papa, había nombrado como secretario a Ambrosio, mi compañero y mi colega en la palabra. Lamentablemente él enfermó y murió, y posteriormente por mi dedicación en el ministerio, mi vocación por la palabra, me dieron la oportunidad y me eligieron a mí como nuevo secretario. Por cuando vieron mi capacidad, y después posteriormente el Papa Damaso I me encargaba a mí escribir sus cartas que enviaba. Ahí fue donde se empezaron a ver mi acercamiento a los idiomas, y el mismo Papa me pidió más tarde que recopilara el canon de la Biblia y que lo tradujera. Allí es donde empezó el verdadero reto, aunque como te decía, para mí no fue pesado porque me apasionaba y había leído tantos autores paganos anteriormente que hacer la traducción de la Biblia era algo que realmente me gustaba. Y fue con esa obra que yo descubrí mi verdadera vocación, la de filólogo, mi vocación para servir a Dios. Por ese entonces ya circulaba una traducción de la Biblia que se ocupaba en el latín. En la parte del occidente, esa Biblia actualmente se llama Vetus Latina, la cual tenía muchas variantes, imperfecciones del lenguaje e imprecisiones o traducciones no muy exactas. Por lo tanto fue que yo pude hacer una nueva traducción, ya teniendo un poquito más claro por mis amplios estudios en el latín, y lo traduje a este idioma toda la Biblia. Esta traducción se llama la Vulgata Latina, que significa la de uso común o la del pueblo, que fue la que se estuvo utilizando y que hasta la fecha pues es muy reconocida. Es correcto, justamente que quería preguntarte esa parte porque pues es la Biblia que actualmente es oficial por parte de la Iglesia cristiana,
y que tú hayas tenido el privilegio de poder hacer esta traducción, pues también es lo que te ha dado la posición y el nombramiento que hasta ahora tienes. Sí, sí, es correcto. Es la traducción, la Vulgata Latina, la que actualmente se utiliza y se ha estado utilizando. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, me pidieron que siguiera traduciendo a petición del Papa Damaso algunos comentarios como los de Cantar de los Cantares, el Espíritu Santo, etcétera. Y sin embargo, yo siempre fui muy duro con la palabra, lo cual pues exigía demasiado y eso produjo en otras personas envidias y que no me trataron con amabilidad porque les corregía sus errores, no les gustaba. Entonces cuando el Papa Damaso fallece y yo ya no encuentro encajar en Roma, decido irme a Tierra Santa y estar ahí, conocer un poco más de la palabra. Con ayuda de algunas hermanas hicimos lugares en apoyo a la ciudadanía y cuando aquellos que vinieran extranjeros de otros países pues pudieran tener un lugar en donde quedarse. Así fue como continué yo empapándome de la palabra y conociendo más de la palabra. Sí, pues podríamos decir que hiciste muchísimas aportaciones a la iglesia, pero la mayor de todas pues fue haber hecho la traducción, que es la que actualmente se utiliza. Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Sin embargo, ha sido una bendición muy grande poder entrevistarte, que nos dieras la oportunidad de conocer un poco más de ti. Yo creo que tienes más que hablarnos porque tienes muchísimos libros que has traducido, muchísimos comentarios, se te cataloga como una persona que eras un erudito, un doctor en la iglesia, en la palabra, considerado el padre de la traducción, de la interpretación. Y pues ha sido una bendición que nos pudieras acompañar, nos pudieras decir. Creo que nos faltaría tiempo para poder hablar de los libros, de tus comentarios, del tiempo que estuviste en el desierto, cuando te acercaste a la iglesia, del tiempo que estuviste en Tierra Santa apoyando, del tiempo que estuviste en los concilios, todo lo que realizaste en Antioquía, ahí en Jerusalén. La realidad es que todos los cambios que tú realizaste son demasiados y nos faltaría muchísimo tiempo. Y aquí, pues los comentarios que hiciste también a Sofonías, a Oseas, creo que es muchísima información. Sin embargo, pues de una vez más te volvemos a decir que agradecemos tu trabajo, la traducción de latín, de la Biblia. Bueno, yo leía un poco de ti, que tanto es cierto que del más o menos del año 389 al 392 trabajaste en la traducción al latín de la Biblia Septuaginta utilizando la técnica de Gesalta y de Orígenes a petición de tus hermanas. Sí, es correcto todo lo que tú mencionas, nos faltaría tiempo. Sin embargo, pues ya como dices, ya se nos acaba, pero exactamente me tocó hacer la versión griega de la Biblia, la Septuaginta. Muchos solamente usaban la versión griega, de la Biblia en la Septuaginta hasta que yo la realicé en la traducción al latín, la cual pues es la que estamos utilizando ahora. Yo no realicé la traducción de la Septuaginta porque esa fue de la versión griega, sin embargo me basé de esa versión para nosotros poder hacer la latina, y fue el trabajo que nosotros realizamos. Pues muchas gracias, les agradezco al público por el tiempo que se tomaron para escucharnos y que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Jerónimo, y muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon. El Señor les bendiga en gran manera. Saludos a todos y nos vemos en nuestro siguiente capítulo a través del tiempo en la historia de la Iglesia.